¿En qué momento se conocen los Vamos a personajes hablar principales? de la médula, pero antes de empezar con esa, vamos a hablar del continente que protege a la médula, y esto es la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral está dividida en 7 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, y aquí puede haber variantes anatómicas donde haya una sexta lumbar, o más raro que nada más haya 4 lumbares. Las vértebras sacras están fusionadas y el coxis es el esbozo de la cola. Entonces, estos segmentos están unidos por una serie de ligamentos que vamos a describir ahorita en un momento, y tiene una serie de curvaturas. Tiene una lordosis cervical, una sifosis torácica, una lordosis lumbar y una sifosis sacrocoxígea. ¿Sí? Eso es lo normal. Para que en esta estructura, si yo pongo un péndulo a nivel del conducto objetivo externo, le va a pasar una línea sobre el centro del cuerpo de L5, esto es para mantener el equilibrio. Entonces, cuando se pierden estas curvaturas, en la biomecánica de la columna estamos hablando de que se perdió el balance sagital y empieza a haber cambios degenerativos. Seguramente los varones aquí saben por qué se alinea y se balancea las llantas de un auto. ¿Quién? ¿No? Porque se alinea y se balancea las llantas de un auto. Sí, las llantas tienen una buena alineación, un buen balance, el rodamiento, la fricción va a aplicar sobre la zona propia de desgaste de la llanta. Si la alineación y el balanceo están incorrectos, la llanta o está hacia adentro o está hacia afuera, y va a empezar a rodar una superficie que no está preparada para rodar. Luego, entonces, si tengo una alteración en este balance sagital con el movimiento, va a haber cambios que me van a desgastar más un segmento que otro. ¿Sí? Entonces, hay aspectos generales que tienen todas las vértebras, pero anatómicamente ninguna vértebra es idéntica a la otra. ¿Sí? Entonces, todas van a tener un cuerpo vertebral que es la parte anterior o segmento anterior. Todas van a tener un disco intervertebral entre un segmento y otro. Todas van a tener un arco vertebral que es posterior. ¿Sí? Y todas van a tener procesos vertebrales que son laterales, son las apófisis espinosas, transversas. Entonces, visto desde un aspecto más matemático, todas las vértebras van a tener un cuerpo, que es la porción más firme, van a tener un arco posterior, van a tener un proceso espinoso, van a tener procesos laterales o apófisis transversas. La parte del arco posterior se va a denominar lámina, y la unión entre la lámina y el cuerpo vertebral se llama pedículo. ¿Sí? Entonces, esta es una radiografía, una fotografía de una vértebra lumbar, vamos a llamarle típica, L4. Entonces, tenemos el cuerpo vertebral, vean el tamaño, los procesos transversos, las canillas articulares para la vértebra superior y la vértebra inferior. Si yo comparo una vértebra lumbar
con una vértebra cervical, la forma va a ser completamente diferente. ¿Por qué? El cuerpo de las vértebras lumbares es mucho más grande. ¿Por qué se imaginan? Para soportar el peso. Para soportar el peso. Entonces, las vértebras torácicas y las vértebras cervicales tienen una morfología totalmente diferente porque soportan menos peso. Conforme va descendiendo, la cervical que sostiene solamente la cabeza. ¿Sí? ¿Cuál es el segmento más estable de la columna? ¿Cuál se les ocurre? La columna torácica. ¿Por qué? Porque tiene el esternón al frente, tiene los arcos costales que se articulan a la vértebra y al esternón. Entonces, este elemento de la caja torácica que protege pulmón, corazón, ¿sí?, es lo que le da en la biomecánica de la columna la mayor estabilidad, es el segmento más estable. Y al ser el segmento más estable, también es el segmento que tiene menos movimiento. Entonces, tenemos región cervical, región torácica, región lumbar, sacro y coxis, y ya están fusionados. La vértebra típica, todas van a tener un cuerpo vertebral, un arco vertebral, procesos vertebrales que son las apófisis, espinosa, transversa y las canillas articulares. Se va a unir una vértebra con otra a través de diferentes articulaciones, los discos intervertebrales, las articulares entre una vértebra y otra, entre las facetas, la unión entre la primera y segunda vértebra con el cráneo es un tema aparte que vamos a ver. Esta articulación es única. La articulación de la costilla con la vértebra y la articulación del sacro con los huesos ilíacos. Entonces, los ligamentos que me van a dar la sujeción o el soporte a esa columna, el longitudinal, todo esto lo vamos a ver en el esquema más adelante. Anterior y posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, ligamento nucal, alar, cruciforme del atlas, estos los vamos a ver ahorita de detalle. Las curvaturas, lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar y sifosis sacra. Los movimientos, flexión, extensión, flexión lateral, extensión lateral y rotación. ¿Qué segmentos o qué irrigación van a tener? Pues son arterias por segmento y el drenaje es un plexo venoso que hay tanto interno como externo. Este generalmente nos da mucha lata cuando estamos operando. La inervación del cuerpo vertebral, ramas meningias de los nervios espinales. ¿Sí? Ahora vámonos segmento por segmento. Entonces, ¿qué diferencia anatómica entre la vértebra cervical con las demás? El conducto raquídeo es mucho más amplio. ¿Por qué? Pues porque está la porción de la médula la más ancha, y de este segmento van a salir los plexos radiculares para el movimiento de los brazos, y en ese segmento va a haber un ensanchamiento de la médula que se llama intumescencia. Por estar en la columna cervical, pues es intumescencia cervical. Hay otra intumescencia en la columna lumbar, que es donde salen los plexos para el movimiento de las piernas. Ya a nivel de columna lumbar son solo raíces. Entonces, si toman en consideración el diámetro del orificio raquídeo, es mucho mayor en la cervical. ¿Qué otra alteración, cambio importante? Este que dice edificio vertebral, ¿para qué es? Para la arteria vertebral. Entonces, dentro de la columna cervical, a cada lado, tenemos una rama de la arteria vertebral.
Esa es otra característica. Y si ustedes ven la forma, la apófisis espinosa es bífida, ¿sí? Mientras que las demás es tal cual una espina, ¿sí? Entonces, tenemos una superficie en el cuerpo para el disco intervertebral, ¿sí? Y en todas tenemos caras articulares para que se articulen con la vértebra suprayacente y la infrayacente. Y a nivel de las torácicas, pues tenemos que tener la articulación para la costilla, mientras que en las lumbares destaca que el cuerpo es más grande, como dijo su compañera, para soportar el peso. Las apófisis transversas también son mucho más largas, ¿sí? Y ahora vamos a la articulación entre el atlas, que es la primera vértebra cervical y es la que va a unir el cráneo con la columna cervical. Esta es un dibujo. Entonces, el tubérculo anterior, acá es anterior, acá es posterior. El diámetro es muy amplio para alojar a la médula. Tiene una carilla articular muy amplia para articular con el cóndilo del occipital. Y tenemos el foramen vertebral. Recuerden que aquí emerge la vértebra para después introducirse en el cráneo. Entonces, la articulación entre el atlas, que es la primera vértebra, el axis, que es la segunda vértebra, y el cráneo es en un solo término, la unión cráneo-cervical. Entonces, para poder dar lugar a esta situación, tenemos la segunda vértebra, que tiene como característica principal la apófisis odontoides o diente, que va a entrar y va a articular en esta zona. Entonces, para fines quirúrgicos, nosotros tenemos tres zonas en el orificio o en el foramen. Una primera zona que está dada por la apófisis odontoides, una zona media y una zona posterior. Entonces, vamos a ver diapositivas de patología donde se altera la odontoides o se fractura y me reduce estos espacios de seguridad. Entonces, la apófisis odontoides tiene un proceso articular superior para adaptarse al atlas, la odontoides, el cuerpo vertebral, y el proceso transverso es muy pequeño, el proceso espinoso es muy grande. Entonces, si yo tengo una lesión que me involucre en la parte media del cerebelo, yo tengo que remover el arco posterior de la primera vértebra, remover el cráneo para tener un campo quirúrgico adecuado. Pero en este movimiento yo no debo de llegar a esta zona, ¿sí? Mi margen es aquí, porque si no dejo una alteración en la mecánica de la articulación. Entonces, estas son fotografías del proceso odontoideo, el proceso espinoso y el atlas. Entonces, aquí está la serie de ligamentos que van a mantener a la apófisis odontoides. Aquí se removió el cráneo y estamos viendo la articulación desde arriba. Solamente vemos la odontoides, los ligamentos que se llaman alares y el ligamento longitudinal posterior y la membrana tectoria. Eso es lo que mantiene la apófisis odontoides en su lugar, y no es una sincondrosis, esto no es una articulación fija, esto tiene movimiento, por eso tiene
una cápsula sinovial. Por eso se ve afectada el artritis reumatoide, de tal forma que esta apófisis que entra en esta carilla articular es lo que permite que nuestra cabeza pueda girar y yo pueda checar quién está durmiéndose aquí como el compañero o voltearse el pizarrón. ¿Sí? Hace esto, lo que se mueve es como un pivote y en un dibujo del exagerado de Netter, esto sería en una tomografía. Vean esta imagen, sería esta. ¿Sí? Entonces tengo los procesos articulares, la apófisis odontoides, ¿sí? El agujero vertebral. En un estudio de resonancia en posición coronal, este sería aquí tenemos C1, la apófisis odontoides, los cóndilos del occipital, ¿sí? Este sería una transposición de esto y esto en el esquema. Aprovechando esta diapositiva, los ligamentos que vimos en la segunda diapositiva, tenemos un ligamento interespinoso, ¿dónde está? Entre las apófisis espinosas. Tenemos otro ligamento supraespinoso. En el caso del cuello tenemos el ligamento bucal. Tenemos el ligamento longitudinal común anterior, que iría aquí, que como su nombre lo dice, común, va desde C1 hasta sacro, y el ligamento común posterior que va en el interior de la vértebra y es común desde igual C1 hasta sacro. Entonces, en la vértebra cervical tenemos como invitado especial a la médula. Como parte del sistema nervioso central, tiene una cubierta meningia, tiene espacio subaracnoideo, tiene líquido cefalorraquídeo que la está bañando y tenemos el cuerpo. Entonces esto es anterior, esto es posterior. Tenemos la emergencia de las raíces anteriores, posteriores, el ganglio de la raíz dorsal, la emergencia de la raíz. Todo este segmento va acompañado de dura madre, de líquido cefalorraquídeo de la raíz. En su emergencia del hueso ya no hay dura madre y corre solamente la raíz nerviosa. Entonces vamos a tener esta imagen, la médula central hasta aproximadamente la vértebra 12 torácica, primera lumbar, donde es el foro medular. Pero la dura madre sigue hasta los segmentos sacros y sigue acompañando a todas y cada una de las raíces aún sacras por líquido cefalorraquídeo para su protección. Entonces, nuevamente tenemos la mecánica del movimiento de fricción y extensión, lo que es C2 y C1. Y aquí, a más aumento, tenemos el ligamento apical, los ligamentos alares, la cápsula sinovial, la membrana tentoria y la banda del segmento longitudinal común posterior. Esto es a nivel de C1, C2. Tenemos el ligamento común anterior, el disco intervertebral, el ligamento común posterior, ¿sí? Luego vendría la dura madre, el sacro dural, la médula, etc.
el ligamento interespinoso y aquí no alcanza a aparecer el supraespinoso. Entonces, en una radiografía siempre vamos a observar la primera vértebra cervical, no como las demás. Recuerden que su conformación es como si fuera un anillo. La segunda vértebra cervical, por la apófisis odontoides, tiene que haber solo no más de 1 milímetro de diferencia. Cuando tengo un paciente traumatizado por una lesión cervical y esta distancia aumenta, puede haber una lesión en la apófisis odontoides. En una proyección transoral tenemos el cuerpo de C2, las caras articulares de C1, la carilla articular por el occipital, y esa sería la imagen que tendríamos que tener del odontoides. ¿En qué momento voy a pedir yo una radiografía de esta? Cuando haya sospecha de fractura, artritis reumatoide, como vamos a ver en algunas diapositivas posteriores. Luego entonces, la columna es como los eslabones de una cadena, tienen movimiento independiente y amplio, pero no se pueden separar uno de otro. Entonces, tenemos movimiento de flexión, extensión, laterales y rotación en una columna. Y ahora, a nivel de columna torácica, el cuerpo se hace un poquito mayor. Tenemos las caras articulares superior e inferior para la cabeza de la costilla. Tenemos la apófisis articular para la vértebra suprayacente, para el infrayacente, suprayacente, y aquí para el tubérculo de la costilla. Es la unión entre la vértebra torácica y la costilla tiene diferentes puntos de apoyo y hay una articulación, bueno, hay un ligamento que se llama costo transverso. Si esto es el cuerpo, esto es anterior, la espinosa es posterior, esta es la apófisis transversa y esta es la lámina. Ese ligamento va recorriendo toda la lámina y toda la apófisis transversa, ¿sí? Entonces, si yo necesito abordar por cualquier tema, no sé, un disco torácico, pues tengo que remover la articulación costovertebral para poder llegar acá. No puedo abordar un disco torácico por esta ruta. Ahorita, con las técnicas de mínima invasión y endoscopía, es mucho más fácil hacer una disectomía torácica sin tener que hacer una mutilación. ¿Por qué se les ocurre que era más riesgoso? Aquí está la espalda, aquí está anterior. ¿Qué habría de aquí para acá? Las arterias intercostales. No, algo más importante, por el cual respiras. Los pulmones. Los pulmones. Entonces, ¿se imaginan? Pues pacientes salían con sello de agua. ¿Por qué? Porque la pleura se llegaba a dañar. Afortunadamente, la patología del disco a nivel de columna torácica es extraordinariamente rara. No así la traumática. Ahora, esta vértebra, ¿cuál será? Ya es lumbar. ¿Cómo se puede identificar fácilmente? El tamaño del micrófono. Entonces tenemos en todos los segmentos, sea cervical, torácico y lumbar, vamos a tener ligamentos amarillos que están entre una vértebra y otra en la parte posterior, pero a nivel de la columna lumbar estos ligamentos son mucho más gruesos, mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque están soportando más peso.
Entonces, de manera general, tenemos en todos los segmentos un disco intervertebral que va a estar en su lugar por el anillo fibroso, que cuando se rompe pues nos da de comer. Entonces tenemos los ligamentos amarillos, aquí iría el ligamento supraespinoso y aquí el interespinoso. Entonces, para mantener estables los movimientos de la columna son indispensables toda esta cadena de ligamentos. Imaginen una ruptura del ligamento supraespinoso e interespinoso en una colisión, en un trauma. ¿Qué va a pasar? Yo tengo las dos vértebras que están con este ligamento que es muy fuerte, pero ese me permite cierto movimiento. Si está roto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Es como si esto es un freno. ¿Sí? Se rompe, obvio en esa lesión va a haber una lesión del disco y la vértebra se puede hasta cabalgar. Vamos a ver algunas imágenes de patologías de esa. Entonces, recuerden, en todo el segmento de la médula siempre va a haber la madre, médula espinal desde C1 hasta T12. Después de T12, solo raíces, es la cola de caballo. En todos los segmentos, el anillo fibroso con el núcleo pulposo o el disco, los ligamentos, y en cada articulación de las vértebras va a haber cápsula sinovial, ligamentos, cartílagos, igual que cualquier otra articulación. Entonces es susceptible de procesos inflamatorios como en la artritis. Entonces, en una vista lateral, las 5 vértebras lumbares, en una vista en colores, el proceso espinoso, el cuerpo, el pedículo. Recuerden, el pedículo es la lámina entrando al cuerpo vertebral. Cuando en cirugía tengo que poner un tornillo para fijar la columna, entro aquí a través del pedículo. Y entre cada vértebra, esto es a nivel general, entre la vértebra superior y la vértebra inferior, a esto le llamamos un segmento. Tenemos una escotadura, una foramen, una apertura, que es por donde va a salir la raíz o el tronco nervioso. ¿Sí? Entonces, entre cada uno de estos segmentos va a salir a través del foramen intervertebral la raíz nerviosa. Entonces, tengo el foramen intervertebral y el espacio intervertebral que está ocupado por el disco intervertebral. El sacro es vértebras que coalescen, están fusionadas desde el nacimiento, está en la cara posterior de la pelvis, es la porción terminal del canal vertebral, tiene 3 prominencias, medial, intermedia y lateral, y por último el coxis, que es el esbozo de la cola. Son entre 3 a 5 vértebras, pero todas fusionadas, y se articula con la parte inferior del sacro. ¿Cuál es la representación o la importancia del sacro? Pues que tiene la articulación con la quinta vértebra lumbar, pero se une al hueso ilíaco. Entonces, esas son las articulaciones que hay dentro de la columna. La unión cráneo-cervical, que ya platicamos, las articulaciones entre un segmento y otro, las articulaciones entre las facetas de las articulaciones, las de las vértebras, la articulación entre la costilla, la vértebra, la articulación de la quinta lumbar con el sacro,
la articulación del sacro con el hueso ilíaco, la articulación del sacro y el coxis. Los ligamentos, el nucal es el supraespinoso, pero solo a nivel de la columna cervical. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama nucal? Porque este ligamento llega a ascender hasta la protuberancia occipital externa. ¿Sí? Los ligamentos longitudinales anterior y posterior, los discos intervertebrales, todo esto es lo que me da en la mecánica de la columna la estabilidad y su función. Entonces, los ligamentos amarillos que en la columna cervical son pequeños, en la lumbar son los más gruesos. El ligamento nucal, que es el supraespinoso, pero solamente en la columna cervical. Los ligamentos, el ligamento apical o del vértice, los ligamentos alares para la apófisis orotoides, todo eso es lo que nos da la estabilidad de la columna. La vascularidad del hueso, pues es segmentaria a nivel de tórax, son ramas de la aorta que forman plexos arteriales que rodean a la vértebra, y a nivel de cuello, por lo cervical, son arterias descendentes del cuello, y las del tronco son rama directa de la aorta, las del lumbar vienen de las arterias ilíacas. Entonces, en una radiografía, ¿qué tenemos que ver? La curvatura que debe tener la columna, que es lordosis o sifosis. Lordosis. Entonces, ¿qué pasa si la columna está rectificada? Podemos estar ante un esguince, y ¿qué me va a representar esa columna rectificada? Que hay una alteración en los ligamentos tanto interespinosos, supraespinosos como nucal. A nivel de columna torácica, para poder ver las vértebras en la columna torácica tenemos interpuesto el pulmón. Entonces el técnico tenemos que solicitarle una proyección que se llama tórax óseo para que me pueda definir un poco más las vértebras, y aún así no es algo sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar aquí? Pues básicamente la altura, porque es asiento común de lesiones tanto neoplásicas como por osteoporosis, colapsos vertebrales. Entonces la proyección me tiene que dar una visión por lo menos de la altura de los cuerpos. A nivel de una radiografía de la columna lumbar, esta ya no es una radiografía normal, tiene cambios degenerativos, estas prominencias u osteofitos ya no son normales, pero que tengo que revisar en una proyección la alineación. ¿Sí? Si esta curvatura está hacia un lado o hacia otro, se llama escoliosis. Puede ser solo escoliosis lumbar o tóraco-lumbar. ¿Sí? La articulación del sacro con la pelvis, los ilíacos. Aquí están los forámenes del hueso sacro. Aquí iría el ligamento amarillo. Esta es la proyección que me da el pedículo, la unión de la lámina entrando al cuerpo vertebral se llama pedículo, y esta es la proyección que tendría yo. Mientras que en una parte lateral, aquí está el pedículo, esta zona, ¿sí? La apófisis espinosa, la carilla articular, aquí se alcanza a ver bien la línea que delimita la articular inferior de la vértebra subyacente con la articular superior
de la siguiente vértebra. Recomendación cuando pidan una radiografía de abdomen, digo de columna, que el paciente haya evacuado el intestino, porque si no, pues tenemos imágenes compuestas como esta. Entonces, a nivel de sacro, este sería el foramen. ¿Y qué le notan aquí entre L5 y S1? ¿De qué tamaño está el foramen? ¿Eh? Está muy cerrado. ¿Sí? Entonces esto puede ser causa de un atrapamiento de la raíz que sale aquí. Entonces en una radiografía pues tienen que sacarle provecho pues a todo. A nivel de sacro tenemos el coxis, los 5 elementos sacros, la articulación sacroiliaca, que es asiento común de procesos infecciosos como brucela, artritis, y puede semejar un dolor que puede parecer una radiculopatía. Entonces, desde una radiografía ustedes pueden determinar si es realmente apoya el diagnóstico de radiculopatía o es otra cosa. ¿Cómo se vería si fuera un proceso infeccioso? Los bordes se verían como dentados, como aserrados. Vamos a ver algunas imágenes de patología. Entonces, esta es una malformación congénita que puede variar. Este es un mielo de meningocele. Esto es, está abierta el proceso posterior, está expuesta la placa neural y la médula. El niño obviamente o paciente va a estar parapléjico. El daño va a depender del nivel de donde está el mielo de meningocele. Obviamente pues esto es más que evidente desde el nacimiento, pero podemos tener con mucha frecuencia la parte más o la categoría más leve, que es la espina bífida oculta. ¿Sí? Podemos tener la separación así como tal o deformada como esta. ¿Sí? Eso sería el grado 1. Los procesos degenerativos, esto sería una vértebra normal contra una vértebra con un proceso degenerativo, donde los ligamentos se endurecen, se acartonan, algunos se calcifican, esto me reduce el diámetro del canal, crecen las facetas articulares y me va a dar atrapamientos de la raíz. Ahí que observan cómo está la distancia entre el atlas y los odontoides. ¿Rebasa el milímetro? Pues sí. ¿Y qué hay aquí? Hay una solución de continuidad, que es una fractura del axis. Entonces, todo paciente que en un tiempo les llegue a un área de urgencias por un trauma de cráneo, obligado le tienen que solicitar una radiografía de columna cervical y obligado tienen que poner mucho énfasis en este detalle, porque esto no tienen idea la que pasa desapercibido para incluso fisiólogos. ¿Qué observan ahí? ¿Dónde está la apófisis odontoides? Es la de la flecha romana. ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está? ¿No está? Está destruida. Esto se llama palus. Es proceso inflamatorio y esta es la imagen característica de un paciente con artritis reumatoide que me afecta significativamente esto y me da una compresión medular, pero muy alta. ¿Sí?
Entonces, esta es una fractura de luxación entre la quinta y la sexta. ¿Cómo vamos a contar? C1, C2, C3, C4, C5 y C6. ¿Qué pasó en esta? Se rompieron los ligamentos interespinoso, supraespinoso, se dañó el disco y la vértebra hizo esto en la dinámica del accidente. Y pues aquí tiene un daño medular. Otra alteración, la escoliosis. Las fracturas, estas son los 4 principales tipos: fractura por compresión, fractura por estallido, que como se puede ver, la vértebra del cuerpo se rompe completamente, fractura por fricción y distracción y dislocación. Para las lesiones neoplásicas, nuestro cuerpo vertebral, normalmente las lesiones anteriores son de una etiología más maligna, las lesiones posteriores son de una etiología benigna, pero estamos hablando de neoplasias. ¿Cómo se vería una tumoración? El cuerpo vertebral destruido, lesiones líticas dentro del cuerpo vertebral. En el atlas, fracturas donde se separa el arco posterior, donde se rompe el arco anterior y donde se fractura. Como es un anillo, puede involucrar fractura del transverso, fractura de la masa lateral. Esto me va a dar una inestabilidad en la membrana cervical. Si tengo comprometido aquí el transverso, me puedo comprometer la arteria. Entonces esta sería una fractura por estallido. Vean cómo el arco posterior se mete hacia el canal, ya se imagina el cuadro clínico de este paciente. Otra fractura por dislocación, la compresión aguda de la médula. Obvio, un paciente de esta naturaleza está parapléjico de forma inmediata al evento. Entonces, para determinar si una columna está estable o inestable, este señor Denis lo dividió: columna anterior, columna media y columna posterior. Entonces, la columna anterior es 3/4 partes del cuerpo vertebral, la columna media es hasta el ligamento longitudinal común y la columna posterior sería la lámina, los procesos espinosos. Entonces, de ahí podemos quirúrgicamente definir si esa columna está estable o está inestable. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión acá, otra lesión acá. Otra causa muy común, el envejecimiento. Para allá vamos todos. Una mujer joven, un adulto mayor. ¿Qué es lo que está pasando con la dinámica de la columna? Normalmente este tipo de personas son sedentarias, está afectando el metabolismo del hueso, está viendo colapsos vertebrales, la postura se va cambiando y pues las garnachas hacen lo suyo y me da, al tener un hueso débil, voy a presentar, o el paciente va a presentar, esta sería traumática, pero las fracturas por osteoporosis son fracturas por compresión. Entonces me van a alterar la altura del cuerpo, me va a comprimir la médula, me va a ocasionar dolor. ¿Y qué hacemos en esos casos? Hacemos una cementación. Ahora recuerden, tenemos un basamento que son nuestros pies. Luego tenemos un punto de apoyo que son los talones. Luego tenemos las columnas que son las piernas. Luego tenemos una primera plataforma que es la pelvis. Luego sale la columna. Entonces, si tengo una alteración en la columna, puede ser porque tengo un trastorno de marcha, porque tengo un acortamiento de una pierna,
empezamos